Antes de empezar este video me gustaría decirte que esto se basa solamente en mis comentarios y en la perspectiva que tengo del personaje. No es que me caiga mal del todo, pero creo que su desarrollo puede dar para más. Sin embargo, en esta primera temporada se nos ha dejado un poco flojo el personaje de Charlie y realmente ese es mi problema con Hazbin Hotel. Como mencioné en un anterior video, Hazbin Hotel puede ser un muy buen musical, porque sus canciones realmente expresan lo que sienten sus personajes y se encuentran en el momento adecuado, no arruinando la situación o la narrativa del capítulo. Algo muy interesante de Hazbin Hotel es que parece ser que sus personajes, algunos de ellos, que son secundarios o coprotagonistas, realmente son más desarrollados que la misma protagonista principal, que en este caso sería Charlie. ¿A qué me refiero a esto? Para tener un buen protagonista en una historia, principalmente tiene que contar con una buena ideología, y Charlie cumple con ello. Sin embargo, en el desarrollo de los capítulos y sobre todo las problemáticas que a ella la acuden, realmente no parecen tener alguna consecuencia o afectación en ella. Sin embargo, cuando existe realmente un problema mayor para ella, todo parece solucionarse de forma rapidísimo. Pero, ¿cómo podemos catalogar que un protagonista sea malo? Para empezar, esto lo voy a llevar a películas, series, anime y todo tipo de contenido audiovisual que seguramente hemos disfrutado tú y yo. Y en algunas ocasiones podemos descubrir que hay protagonistas demasiado buenos en los cuales nos inspiran a ser mejores. Pero también hay protagonistas que tienen todo resuelto que realmente hacen que la historia realmente se caiga y sea bastante aburrida. En el caso de Hazbin Hotel es bastante particular, porque como mencionaba anteriormente, Hazbin Hotel parece realmente tener un desarrollo de personajes pero no en el protagonista. Tiene las problemáticas, tiene las actitudes necesarias para crear un buen personaje, pero no se reflejan en la que debería ser importante. En este caso, Charlie. Charlie para mí es un personaje bastante plano y bastante estereotipado, al igual que todos los demás. La única diferencia es que Charlie con los otros personajes de la serie parece que sus problemas no son tan mayor o no le afectan tanto siendo ella la protagonista. Espero me entiendan. Por ejemplo, Alastor es un personaje bastante importante en la historia que tiene igual o mayor peso que Charlie en la historia. ¿Por qué? Esto no solamente se reduce a que el personaje es perfecto para que los espectadores quedemos picados con esta historia, sino porque sus problemáticas parecen ser mayores y no son resueltas por completo. También estos problemas en el personaje lo afectan de tal modo que lo vemos en su psicología y en su manera de comportarse, haciendo que tome caminos diferentes para poder solucionar su bronca o su problema. Algo interesante también de otros personajes como Angel Dodds es que también tienen problemas demasiado fuertes y vemos las consecuencias que esos problemas tienen en ellos. Este tipo de problemáticas realmente afectan al personaje, lo que logran hacerlo perder un poco el equilibrio, pero también entrar en un punto de reflexión, lo que lo hará mejorar conforme pasen las temporadas o la serie. Y así podía seguirte diciendo de cada personaje que posiblemente tiene problemas mayores que realmente lo afectan y se ve un cambio en la manera de cómo quieren afrontar esta situación. Sin embargo, Charlie es un caso bastante particular, porque realmente ninguno de sus problemas parecen afectarla completamente. Entendemos que Charlie es un personaje bastante protagonista y que cumple con estas características de ser alguien bastante positiva, ya sea porque cada problema que tiene lo afronta y realmente lo soluciona de manera rápida, o porque realmente su alegría invade demasiado el programa que hace que estos problemas se vean mínimos ante la perspectiva de ella. Pero para nosotros los espectadores necesitamos personajes reales. Personajes que realmente sufran y personajes que realmente estén motivados a continuar su vida dependiendo de los problemas. Charlie para mí es un personaje bastante plano desde su origen. ¿Y por qué? Principalmente cuando yo vi el piloto de Hazbin Hotel hace años atrás, yo me quejaba de que Charlie casualmente tenía que ser hija de Lucifer. Tenía que ser esa princesita Disney en un mundo del mal y que sobre todo tenía que tener un sueño bastante grande para poder cumplir. En este caso no digo que estas características en el personaje sean malas. Pueden ser buenas, pero si hubieran sido ejecutadas de buena manera. ¿Qué pasaría si cambiamos el personaje de Charlie por otro personaje que posiblemente en vida hizo bastante cosas malas que se ganó su entrada al infierno? Ese pecador, al darse cuenta de la vida tan miserable que tenía allá abajo, comenzó a darse cuenta que lo mejor era cambiar, motivando a otros demonios a realmente hacerlo, y así posiblemente tuviéramos una historia más interesante. Es aquí en donde los clichés dentro del personaje de Charlie me hacen bastante ruido y no me gustan para nada, porque son aburridos. Desde mi perspectiva, este tipo de personajes realmente no atribuyen mucho a la historia, sino que realmente el mayor peso de que la historia sea un éxito se va en otros personajes que no sean el
el protagonista. Y es una lástima porque se supone que el protagonista debe ser alguien que motive a los demás, debe ser alguien diferente, debe ser alguien en su entorno que realmente quiera cambiar la situación. Y como mencionaba, Charlie tiene todos estos puntos, pero la desgracia es que no saben desarrollarlo bastante bien. He visto la serie como 3 veces para llegar al punto de que si Charlie era buena protagonista o no, pero realmente hay algo que no me termina de encajar. Y como digo, no es que sea su personalidad o estos clichés que están en el personaje, sino es su mal desarrollo. Podemos decir que el mal desarrollo de un personaje se basa gracias a su escritora, básicamente porque esta logra hacer que sus problemas se solucionen de la noche a la mañana. Por ejemplo, cuando termina la temporada podemos ver que el hotel está completamente destruido. Eso, si lo hubieras puesto a la mitad de la temporada, posiblemente hubiera traído más consecuencias en el personaje y motivar a que su sueño sea bastante más fuerte. Pero ¿qué pasa? Solo vemos una resolución en que el hotel ya está nuevamente hecho y todo parece estar resuelto desde un principio. Pero ¿qué pasa con el personaje de Charlie? No vemos una afectación emocional. Y con esto no me refiero a que los protagonistas deban siempre sufrir de manera dramática o ser personajes bastante dolorosos. No, pero nosotros como espectadores, cuando vemos una película, una serie o lo que sea audiovisual y que contenga algún personaje protagonista, deseamos que el protagonista tenga algún camino difícil, cosa que por ejemplo sucede en los superhéroes como Spider-Man, Batman o miles de personajes protagonistas que logran obtener este camino, el famoso camino del héroe. Este tipo de estructura en la historia ayuda mucho a que nuestros protagonistas sean bastante interesantes, ya que su línea de desarrollo no solamente es lineal, sino que tendrá varios picos de momentos positivos y negativos que ayudarán a crecer a este personaje. Sin embargo, en Charlie no vemos esto, es un constante lineamiento y es bastante recto su desarrollo, que es bastante aburrido, que incluso llega a pasar desapercibida dentro de otros personajes de Hazbin Hotel, y eso a mí me tiene bastante incómoda, porque como mencionaba, Charlie no es un personaje cualquiera, a Charlie no la puedes quitar de la historia principal porque ella es la protagonista, trátala como tal. Los problemas que están alrededor de Charlie pueden ser bastantes, puede ser su relación con Baggy, puede ser su relación con Angel, la relación con su papá, la nueva relación que tiene con Alastor. O sea, el problema que tiene Charlie es que tiene los problemas frente a sus narices, pero parecen no afectarle y sobre todo se solucionan de forma instantánea, cosa que lo hace bastante aburrido. ¿Ustedes se imaginan una historia en donde Peter Parker realmente enamore a Mary Jane desde la primera cita o desde la primera vez que la ve? Esa problemática amorosa hubiera sido bastante aburrida si no hubiera tenido piedras en el camino. Y eso es lo que el espectador espera. Y no importa qué edad tengas, normalmente este es el tipo de atributos que se le dan al personaje. Como mencionaba, que Charlie sea un personaje bastante cliché, básico o plano no es problema del personaje, sino de cómo se escribió. Es por eso que yo, como persona, no puedo conectar con el personaje, porque no me creo que los problemas que tenga a su alrededor sean bastante fuertes. Vemos que Charlie no tiene la presencia materna y que su mamá está desaparecida desde hace 7 años. Eso no parece afectarla, y si le afecta en lo mínimo. No vemos un sufrimiento. Por ejemplo, en Angel sabemos que está en una relación tóxica y vemos, gracias a las canciones o a sus sentimientos, que realmente este problema le afecta al personaje y llega a ser más interesante que la misma Charlie. E incluso la misma Nifty llega a ser más interesante que la misma Charlie, porque no tenemos todo en una bandeja de plata que nos explique por qué el personaje es así. Muchas veces cuando hay que construir una historia o un personaje, está bien dejarle ciertas dudas al espectador para que él se quede clavado con un personaje, pero con Charlie pues ya sabemos que todo lo que está a su alrededor lo va a solucionar, básicamente porque esa es su naturaleza. Su naturaleza es ser un personaje que todo le sale bien, que sus problemas no son mayores y que su positivismo va a invadir demasiado esas problemáticas. Y como digo, no está mal, lo que está mal es su desarrollo. Es como mencionaba, en un punto importante como el final de temporada, ¿qué hubiera pasado si esa pelea se hubiera hecho a la mitad de la temporada? Posiblemente hubiéramos visto a una Charlie afligida o destruida por perder su lugar, y básicamente el construir nuevamente el hotel y todos sus esfuerzos hubieran sido bastante positivos para hacer crecer al personaje o motivarlo a tener sus valores demasiado fuertes. Pero eso que nos representan de manera tan básica de que se destruyó el hotel porque hubo una guerra aquí entre ángeles y demonios y literalmente lo construyeron de la noche a la mañana haciendo unas cuantas escenitas, es bastante malo. Es un cierre bastante malo y que a mí como personaje que es Charlie me deja con un mal sabor de boca. Personalmente, a mí no me gusta que los personajes protagonistas tengan todo resuelto. Te lo creo de un personaje secundario, de alguien que no aporta a la historia, de alguien que
literalmente está como relleno o de una problemática que puede llegar a ser solucionada de esa manera, pero resolver algo de forma tan rápida y peor aún siendo protagonista es lo que no me gusta. En conclusión, Charlie para mí es un personaje plano que no cumple con las características necesarias para ser un buen protagonista. Y no porque esté mal tener clichés o una personalidad así, ojo con eso, sino porque su desarrollo en los problemas es bastante inmediato y parece no tener repercusiones emocionales, físicas o mentales en el personaje, cosa que es de vital importancia para cualquier personaje, no importa si sea primario, secundario, terciario o lo que sea. Es importante que nuestros personajes se enfrenten a problemas para que básicamente nosotros como espectadores sepamos que nuestro protagonista está ahí para sufrir, pero sobre todo para superar sus problemas, cosa que en Charlie personalmente no veo. Como bien mencionaba al principio del video, esta solamente es mi opinión. Si a ti te gusta Charlie como protagonista, estoy completamente de acuerdo contigo. Tiene sus puntos buenos, pero en este video literalmente era para remarcar lo que a mí no me gustaba del personaje, porque básicamente lo bueno es que sea un personaje bastante positivo y que trate de siempre luchar por sus sueños. Pero de ahí es un personaje que no tiene fuerza ni tiene como la valentía necesaria para enfrentarse a las situaciones. Me refiero a que Charlie hubiera sido más interesante si se hubiera salido del estereotipo de princesa Disney. Estamos cansados de este estereotipo tan débil, tan tierno, tan gentil, tan delicado que tienen estos personajes y deseamos que nuestros personajes en este cambio femenino sean bastante fuertes y demuestren su valentía o de lo que son capaces. Entonces, no lo sé, solamente quería compartirles mi opinión conforme a cómo siento que Charlie para mí es un personaje más, es un personaje X. Estoy más interesada en otros personajes que posiblemente su historia sí tenga alguna repercusión a futuro, pero me gusta que mis personajes, quien sea secundario, primario, villano, demás, tengan un propósito de ser, tengan una problemática que los motive a seguir adelante pese a lo que sea.